Sed todos bienvenidos a esta formación sobre los sacramentos. Hoy en este inicio veremos el tema ¿qué son los sacramentos? Y también seguiremos en esta visión de Jesucristo como sacramento de Dios y la Iglesia como sacramento de Jesucristo. Para empezar, la palabra sacramento evoca una realidad sagrada que nos une a Dios a través de hechos, actuaciones, signos que son captables por los sentidos. La humanidad siempre se ha relacionado con la divinidad, hablo en un sentido religioso en general. Más concretamente, en cristiano, la palabra sacramento evoca una realidad sagrada que nos une a Dios. Esta palabra nuestras lenguas la tomaron, porque deriva de ella, del latín sacramentum, que originariamente era el ritual de la jura de bandera de un soldado en el ejército romano. El sacramento era un juramento, especialmente el juramento a la bandera que representaba el imperio. De esta manera expresaba su compromiso con el imperio romano. Y en un uso cristiano, sacramentum pasó a traducir la palabra griega mysterion. Por eso, por ejemplo, cuando empezamos la misa decimos los santos misterios o el misterio de la fe. Y mysterion designaba las realidades santas reveladas y manifestadas por Dios en las que se da un compromiso, la alianza entre Dios y su pueblo. Podemos presentar diversas definiciones, todas válidas y relacionadas entre sí, que nos mostrarán qué son los sacramentos y que evocan la manifestación de la presencia y la acción de Dios entre los hombres. Un sacramento es un signo querido por Dios para comunicar la gracia. Esta sería una definición posible. Otra sería que un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo para obrar y hacer visible la salvación, porque la manifestación de Dios se realiza en orden a la salvación del hombre, de tal manera que podemos decir con toda razón que la revelación de Dios es la salvación del ser humano. Dios se revela para amar y salvar a la humanidad. Y en tercer lugar, un sacramento es una acción realizada por la Iglesia en nombre de Cristo y con autoridad divina que contiene una promesa de vida eterna. Y podríamos dar todavía muchas más definiciones. Podemos unir y combinar las diferentes partes de las definiciones para obtener unos enunciados todavía más completos, que nos ayudarán a ver cómo hay 7 acciones que la Iglesia realiza con sus signos correspondientes que encajan dentro del concepto de sacramento, y por eso la Iglesia reconoce como sacramentos estas 7 acciones que, tal como lo aprendíamos en el catecismo, se enumeraban de esta manera: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Podemos agrupar los sacramentos en 3 grandes bloques, y dentro de cada bloque hay una unidad, hay una relación entre los sacramentos que los componen. El primer y más esencial de estos bloques sacramentales son los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo inicia la vida cristiana, la confirmación la lleva a plenitud y la Eucaristía alimenta y sella esta iniciación, y con estos 3 sacramentos un cristiano es un cristiano adulto. Luego tenemos un segundo bloque, los sacramentos de curación, que son la penitencia y la unción de enfermos.
curación espiritual y curación física. Y finalmente tenemos el tercer bloque, que son los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Incluso podemos agrupar los sacramentos en estos dos bloques, que en un principio nos pueden causar una cierta extrañeza, y estos bloques son los sacramentos de muertos y los sacramentos de vivos. ¿Cuáles son los sacramentos de muertos? El bautismo y la penitencia. Los llamamos así porque quienes los reciben están espiritualmente muertos por el pecado. En el caso del bautismo están muertos por el pecado original, y en el caso de la penitencia están muertos por sus pecados mortales personales. Por eso se les llaman así sacramentos de muertos. Y ningún muerto espiritualmente puede recibir los otros sacramentos, que son los sacramentos de vivos, a no ser que resucite a la vida de la gracia. ¿Y cuáles son estos sacramentos de vivos? La confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Se reciben estando espiritualmente vivos. Aunque el sacramento de la unción de los enfermos, si no hay la posibilidad de recibir el de la penitencia, también lo pueden recibir los que están en situación de muerte espiritual, porque como dice el apóstol Santiago en su carta, el sacramento de la unción también perdona los pecados, aquel que no puede confesarlos. Y les damos este apelativo de vivos porque para recibirlos es necesario estar espiritualmente vivos, es decir, es preciso estar en gracia de Dios. Hecha esta salvedad en la unción de los enfermos. Luego, como una cosa que es curiosa y hasta puede causar una cierta extrañeza, podríamos hasta decir que los sacramentos también pueden ser 6 o 9. 6 si consideramos bautismo y confirmación como un solo sacramento, como dos aspectos de un mismo sacramento. O 9 si consideramos cada uno de los 3 grados del orden como un sacramento propio. Por ejemplo, decimos el sacramento del orden, en eso estarán de acuerdo, marca carácter y solo se puede recibir una vez. Bien, pero Mosén Mariano y yo lo hemos recibido 2 veces, cuando nos ordenaron de diáconos y cuando nos ordenaron de presbíteros. Entonces la cuestión es el mismo sacramento o al ser grados distintos se pueden considerar también sacramentos distintos? Es una cuestión que en todo caso eso lo debatirán los teólogos. Nosotros aquí no entramos y nos mantenemos en el número septenario. En los sacramentos, el Padre Celestial, lleno de amor, se dirige a los hombres con la intención de realizar su obra salvadora. En las formas concretas de este mundo, es decir, utiliza estos elementos que son signos materiales en un lenguaje humano para que podamos entenderle. En ellos invita también a los hombres a rendirse a su amor. Los sacramentos son, pues, signos del amor celestial y signos de la gloria divina. Son, en primer lugar, signos de la gloria de Dios, que como Señor llama a los hombres, pero también son signos de la gloria del amor omnipotente, porque Dios es el Señor del amor. Los sacramentos son signos sensibles, es decir, son realidades que parten de la condición humana y de su materialidad y son captados por los sentidos, que se convierten así en puerta de acceso a la realidad divina. Siguiendo la doctrina clásica, distinguimos 2 aspectos importantes en los sacramentos, que son la materia y la forma. Por la materia, los sacramentos son captados por los sentidos y por la forma
estos signos se convierten en realidades divinas. Veamos la materia y la forma de cada uno de los sacramentos. En el bautismo, la materia es el agua bautismal y su ablución, y el crisma de la unción. Y la forma es la fórmula bautismal, cuando el sacerdote, sea diácono o presbítero, o el obispo, dicen el nombre de la persona y estas otras palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la confirmación, la materia es el santo crisma y la forma es la fórmula de la unción, que es hacer la señal de la cruz, signar la frente del confirmando, diciendo: recibe esta señal, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En la Eucaristía, la materia es el pan y el vino, que expresan también el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, en la que el Verbo de Dios quiere hacerse presente en su divinidad, humanidad y alma. Y en la Eucaristía la forma es la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, y las palabras de la consagración. En la penitencia, la materia son los pecados del penitente, la contrición, la confesión y la satisfacción. Y la forma es la fórmula de la absolución. En la unción de los enfermos, la materia es el óleo de la unción y la imposición de manos. Y la forma es la fórmula de la unción. Que por esta santa unción y por su gran misericordia, el Señor, etcétera, ¿no?, te conceda la gracia del Espíritu Santo. Bien, y en el orden, la materia es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando. Como complemento están la unción con el crisma en el caso de los presbíteros y la vestición con las vestiduras propias de su orden y la entrega de los instrumentos para la realización de su ministerio. El libro de los Evangelios para los diáconos, el cáliz y la patena para los presbíteros. Y la forma es la oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Y en el matrimonio, la materia son los contrayentes y su donación recíproca. Y la forma es el consentimiento que los contrayentes manifiestan ante el ministro de la Iglesia y ante toda la comunidad. El matrimonio es el sacramento en el cual los contrayentes son los ministros propiamente. La bendición que se les da es también, pues, un momento en el cual Dios manifiesta la gracia en este compromiso que ellos se han manifestado. Veamos ahora el tema de Jesucristo como sacramento de Dios. Jesucristo, sacramento de Dios. Hemos dicho que los sacramentos son signos y revelación del amor de Dios, porque en ellos obra el amor de Dios revelado y aparecido en Cristo. Son instrumentos de salvación y salud por ser signos eficaces del amor y por anunciar la gloria de Dios. Quien los administra y los recibe reconoce la gloria de Dios revelada en ellos y participa, por tanto, en la glorificación de Dios que hizo Cristo. Cristo incorpora a esta persona a su glorificación del Padre, dándole así una existencia nueva y santificada. En los sacramentos, Cristo santifica al ser humano, incorporándolo a la glorificación que él hizo del Padre,
y que sigue haciendo sin cesar en la liturgia celestial. La santificación sacramental, según eso, ocurre en un acto de adoración a Dios. El hombre logra su salvación y salud en los sacramentos por cuanto se instaura en él el reinado de Dios. Como el amor divino que opera en los sacramentos se reveló al mundo en Cristo, los sacramentos son también signos del amor de Cristo, que tomó el amor de Dios en su propio amor y nos lo regaló otra vez en el Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo, en el que Cristo, en cuanto amor de Dios aparecido en el mundo, se hizo eficaz para el pueblo de Dios, desarrolla siempre de nuevo su dinámica salvadora en los sacramentos. Los sacramentos son, pues, modos de obrar de Cristo glorificado. Son manifestaciones de su gloria celestial y majestad. En ellos se hace presente a los hombres la virtud salvífica de Cristo glorificado. San León Magno, en el Sermón 74, dice: cuando el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, volvió a la gloria de la majestad del Padre, se reveló en un esplendor más grande y supraterrestre. Por maravilloso modo empezó a estar más cerca de nosotros como Dios, el que en cuanto hombre se había alejado más de nosotros. Signo y garantía de esta mayor proximidad son los sacramentos. Y es que vemos también una paradoja. La realidad sacramental parte del hecho de la encarnación de Cristo, pero el Hijo de Dios, al hacerse hombre, tuvo que limitarse a vivir en un tiempo y en un espacio concretos, con lo cual recordad lo que cuando los discípulos le dicen, después de un día de trabajo, de predicación, de manifestación del reino de Dios, les dice: todo el mundo te está buscando, porque se había retirado a orar, y van a buscar, dice: todo el mundo te está buscando. Y él, ¿qué es lo que dice? Mirad, vámonos a otro sitio, porque allí también tengo que ir a anunciar el reino de Dios. Vamos a otros lugares. Claro, él, al hacerse hombre, quedaba localizado, por lo tanto quedaba limitado, y tenía que trasladarse de un sitio a otro. Pero gracias a su muerte y resurrección, gracias a su ascensión al cielo, al hacerse presente en los sacramentos, se hace visiblemente manifiesto para todos. Es verdad que Dios está en todas partes, pero podemos captar su presencia con mayor intensidad en los sacramentos. Y los sacramentos, aun siendo signos sensibles y por lo tanto parten de nuestra limitación en el espacio y el tiempo, la trascienden porque hacen posible que Dios esté presente en todos los lugares, allí donde la Iglesia los celebra. Signo y garantía de esa mayor proximidad, por tanto, son los sacramentos. En los sacramentos, Jesucristo y el Padre Celestial, mediante Él, nos regalan la salvación preparada durante la vida terrena del Señor. San León Magno volverá a decir: aquello que era visible en Cristo se ha hecho ahora visible en los sacramentos. En los sacramentos, el amor de Dios que se revela tiene, pues, un carácter cristológico. Está determinado por la historia sagrada, que a su vez está incluida en él. Por lo tanto, los sacramentos son celebraciones cristocéntricas, porque damos culto a Dios Padre por medio de Cristo y en el Espíritu Santo, y al mismo tiempo es Cristo que se manifiesta y quien nos manifiesta el amor y la gracia de Dios. De aquí que los sacramentos sean eficaces por ellos mismos, lo que llamamos el ex opere operato, son eficaces en virtud de la obra realizada,
y no están condicionados por las cualidades del ministro que los confiere, el ex opere operantis, ya que cuando un ministro de la Iglesia celebra y realiza un sacramento, es Jesucristo mismo quien actúa, es Jesucristo mismo quien lo celebra y realiza. San Agustín tuvo que enfrentarse en su época con una herejía que se llamaba donatismo. Esta herejía sostenía que un ministro indigno no podía conferir válidamente los sacramentos. Ahora pongamos por caso, yo les hago esta pregunta. Imagínense pues un sacerdote que sea una persona indigna, que no viva de acuerdo con su sacerdocio, que esté dando un mal ejemplo, que sea un antitestimonio, que lleve una doble vida, que siga una doble moral. Imagínense todo lo peor. Cuando bautiza a un niño, ¿está bautizando válidamente a ese niño? ¿Qué dicen, sí o no? Sí. Claro, el niño no tiene ninguna culpa. Me explicaba una vez una señora que ya es mayor, dice, hoy el sacerdote que celebró nuestra boda abandonó el ministerio, lo dejó. Ahora mi marido y yo no estamos casados. Digo, claro que están casados. Claro, no depende de lo que haya hecho con su vida el sacerdote que celebró, o sea, que estuvo presente, y más en el caso del matrimonio, que eran ellos los que se casaban, ¿no? Un sacerdote que absuelve o que celebra la Eucaristía, aunque él esté en pecado mortal, si tiene intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento es válido. Otra cosa es que él esté en condiciones de hacerlo, pero en todo caso él y su conciencia, él tendrá que dar cuenta a Dios del mal que ha estado haciendo, pero lo que él celebra es válido. Es válido, en virtud de que es Cristo quien está actuando, aunque sea a través de un canal defectuoso, y para el bien de aquel pueblo de Dios que es la Iglesia. Y eso nos lleva ya al tercer y último punto, que es la Iglesia, sacramento de Jesucristo. Hemos visto Jesucristo, sacramento de Dios, la Iglesia, sacramento de Jesucristo. La Iglesia nació del costado abierto de Cristo, del que brotó sangre y agua. Lo leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 34. Esta abertura del costado por la lanza, de la que brotan la sangre y el agua, son los símbolos del bautismo y la Eucaristía, los dos sacramentos principales sobre los cuales se cimienta toda la realidad sacramental de la comunidad cristiana, de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en el mundo. En el símbolo visible en que Dios se entrega a los hombres, se ofrece a la vez la Iglesia a Cristo y mediante él al Padre. Al movimiento de arriba hacia abajo, de Dios al hombre, corresponde el movimiento de abajo hacia arriba, del hombre a Dios. Los elementos y palabras en que se realizan los sacramentos son elementos de esta tierra y palabras del lenguaje humano. La Iglesia consagra al Padre elemento y palabra y así simboliza su propia entrega. Es un regalo de Cristo esa virtud de la Iglesia de poder simbolizar así su propia entrega a Jesús y al Padre. En el mismo signo se regala Cristo a la Iglesia y la Iglesia a Cristo. Efesios 5, 25, 27 nos da una hermosa clave de interpretación de la relación de Cristo con la Iglesia, que es una relación esponsal. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como Iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santificada y perfecta. La relación esponsal de Cristo con la Iglesia es de capital importancia para entender la vida sacramental de la comunidad cristiana y para participar de ella. Solo quien la ve y reconoce está libre de valorar los sacramentos como medios para elevar el estado moral o excitar el sentimiento religioso. La recepción frecuente de los sacramentos no debería tener el carácter de uso, ya que así son considerados como puros medios de la gracia en un sentido de cosas u objetos. Tenemos que trascender esa visión. Muchas veces nos quedamos en ello, ¿no? En objetos, en medios. Deberían ser más bien recibidos con el deseo de participar en la vida de Cristo y aumentar cada vez más y con mayor profundidad la comunidad con Dios y su glorificación. Los sacramentos son los regalos más valiosos del amor generoso de Cristo a su esposa, la Iglesia, porque Cristo no nos da cosas, se da a sí mismo. Y especialmente en la Eucaristía es donde lo vemos más patente, pero en los demás sacramentos también se da a sí mismo. La misma Iglesia ha rodeado su ejecución, sobre todo la de la Eucaristía, con toda la riqueza de su amor. Por eso no es propio ante ellos el espíritu de la ley, según la cual uno se acerca a ellos solo por sentido del deber o por costumbre. Y en eso también podemos caer, ¿no? En mirar, yo cumplo con esto, estoy en regla con Dios y por lo tanto yo estoy tranquilo y Dios tiene que estar satisfecho. Además, parece que en el catolicismo siempre vayamos a la ley de mínimos, a las rebajas. Cuando Jesús criticaba a los fariseos porque habían cargado la observancia de la ley de un montón de prácticas exteriores, el fariseísmo, digamos, de aquella época era un gran sentido barroco, de cuantas más ceremonias mejor. En cambio, el fariseísmo que a veces se puede dar en la Iglesia Católica es, a ver, ¿qué es lo mínimo necesario, lo mínimo imprescindible para que yo esté en regla con Dios? Cumplo eso y ya está. No, porque eso manifiesta muy poco amor. No corresponde al amor con el que Cristo nos ha amado y nos ha manifestado. No es por simplemente el precepto, por cumplir, que debemos participar en los sacramentos. Cada vez que participamos en los sacramentos se ha de expresar también el amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Lo mismo que los sacramentos resumen su contenido objetivo en el culto a Dios y santificación de los hombres, así su recepción y la vida desarrollada por ellos debe ser glorificación de Dios. Nos unimos también a Dios amorosamente para darle cada día mayor gloria. Si los sacramentos fueran predicados como puros medios de mejorar moralmente, también tienen este aspecto, pero no es el único, no solo se trastornaría su sentido, sino que además se harían poco dignos de fe cuando faltara ese mejoramiento ético, porque uno vería que por más que se acerca y participa, pues a veces no está a la altura de lo que tendría que llegar, ¿no? Uno dice, Dios mío, tanto ir a misa, tanto participar de la Eucaristía, tanto escuchar la palabra de Dios, y no tendría que ser mejor, ciertamente, pero si no hicieras todo eso también podría ser mucho peor, ¿no? Y por tanto,
Incluso los sacramentos de alguna manera también benefician a los que no participan de ellos, ¿no? Hay quien dice, bueno, hay mucha gente que va a misa y son tan malas personas, y en cambio hay gente que va a misa y son muy buenas personas. A ver, primero aclaremos conceptos. Cuando decimos que alguien es buena persona o que yo me considero buena persona, en realidad estoy diciendo que no lo consideramos o que yo no me considero mala persona, que es distinto a ser buena persona. En segundo lugar, también se podría decir lo contrario. Hay mucha gente que va a misa y es buena persona, y mucha gente que no va y es mala persona. O sea, eso no... Es como aquel que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y el otro le contesta, bueno, también vas al cine, vas a la playa, vas al supermercado, vas al teatro y vas a muchos sitios donde también hay muchos hipócritas, y no por eso dejas de ir, ¿no? Porque hipócritas hay en todas partes. Y por otro lado, el hecho de que a lo mejor que nosotros somos malas personas y vamos a misa, pero la oración que hacemos por toda la humanidad está beneficiando también a quienes no van. Pero si no fuera nadie, entonces el mundo sí que estaría perdido. Por tanto, de alguna manera, a ver, es lástima que no nos beneficie, o pueda no beneficiarnos a los que no vamos, si no tenemos el espíritu que hemos de tener o nuestra vida no concuerda. Pero no podemos negar que también esa oración beneficia a toda la humanidad, y nuestra participación en los sacramentos beneficia también a toda la humanidad. Aunque los sacramentos son realizados por miembros particulares de la Iglesia, es toda la Iglesia, sin embargo, la que obra en los individuos. Los sacramentos son, por tanto, ante todo, un himno de alabanza a Dios que la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, ofrece al Padre. Son liturgia y culto, pero al glorificar el hombre a Dios y someterse a Él, logra participar de su gloria. No se salva de otra forma. Recordemos lo que dice Jesús a Nicodemo: nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu, si no nace de arriba o si no nace de nuevo. También dice en el capítulo 6, cuando habla en el sermón del pan de vida, que si no coméis la carne y no bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Cristo nos ha salvado dando a Dios la gloria que se le debía y que los hombres le habían negado por su pecado. Cristo tributó esa gloria al Padre con su sola existencia y con sus obras. Era la revelación encarnada de la gloria de Dios, y por tanto en los sacramentos vemos actuar la humanidad y la divinidad de Cristo, y es la Iglesia quien lo hace patente. Y con esto yo acabo aquí mi exposición y podemos dar lugar ahora al diálogo, a las cuestiones que queráis plantear, dudas que podáis tener, observaciones que queráis hacer o aportaciones que queráis poner en común.